Estamos con una visita muy especial. Él es Daniel Di Mauro, es titiritero, director del Teatro de Títeres La Pareja. Está de visita por aquí porque vive en Venezuela y estamos con Damasita González Riesco, que es nuestra artista titiritera, así como local, sí, pero así como nuestra es, ¿viste? ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, ambos, ¿cómo les va? Excelente, yo estoy feliz porque lo tengo a Daniel acá unos días para compartir. Es una persona de un talento increíble, un dramaturgo genial, un titiritero excelente y una persona humanamente maravillosa. Y todo se conecta, Dama, porque cada vez que te hemos entrevistado en tus inicios siempre surge, ¿no? Los Di Mauro, una casta, una generación de artistas, de titiriteros que le dieron a Latinoamérica y a Hispanoamérica la oportunidad de profesionalizar el teatro de títeres y crear un arte para todos, un arte popular. Daniel, ¿cómo estás? Bueno, me siento muy bien, siempre me siento bien en Argentina. Tengo 40 años viviendo en Venezuela, disfrutando de Venezuela, que es un país extraordinariamente hermoso por su irreverencia, por su sencillez, pero en el buen sentido, una sencillez linda, gente que es de una sola pieza. Y eso me gustó mucho del venezolano desde que llegué a Venezuela por primera vez. Años difíciles de aquí, en el 75. Contame. Bueno, con mi primo Enrique, hijo también de titiriteros, porque yo soy hijo de Eduardo, él es hijo de Héctor, Eduardo y Héctor, los mellizos Di Mauro, que como bien decía Damasita, tienen mucho que ver con la historia del títere argentino. Partimos a una gira latinoamericana, en un momento en el cual estaba uno medio sofocado aquí, con la situación política, persecuciones y demás. Y los títeres nos permitieron eso. Yo estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas, mi primo estudiaba en la Escuela de Historia, pero dejamos todo y arrancamos. Los títeres nos permitían llegar a cualquier lugar, establecer una base de acción y rápidamente disponer de las cosas para poder seguir avanzando, seguir caminando. Digamos que vos tenés el arte como una tradición también, ¿no? Sí, porque fíjate que si bien mis padres eran titiriteros, mi abuelo fue uno de los fundadores de la comedia cordobesa. Mirá. Él hacía títeres para venderlos, no actuaba, pero hacía títeres de madera. Él era tornero, el viejo Di Mauro, don Pancho Di Mauro. Qué historia, Sí. Y bueno, mis hijos, que tengo 4, uno de ellos, mi hija Fabiana, se dedicó a los títeres. Y ya las nietas, tú ves cuando agarran un muñeco y lo suben y empiezan a jugar con ellos. Entonces, por ahí está abonándose el terreno para que siga esa herencia, ¿no? Esa casta que tú dices. ¿Qué influencia? Yo el otro día miraba un documental sobre títeres justamente y lo dejé por Damasita, ¿no? Que fue quien de chica leía mucho Javier Villafañe, pero ella me acercó a lo cotidiano, ¿no? Del títere. Javier tiene mucho que ver con el crecimiento desmesurado del arte de los títeres en Argentina. Porque una cosa cierta es que podríamos hacer muchos festivales mundiales con titiriteros argentinos en el mundo entero. Un titiritero argentino representando a Polonia, otro a Inglaterra, otro a Sudáfrica. En el país que tú caigas hay titiriteros argentinos. Y esa diáspora tiene que ver mucho con Javier Villafañe. Porque en el año 933 nos visita Federico García Lorca y se instala en Buenos Aires con su grupo teatral La Barraca. Traía a Doña Rosita Soltera y la casa de Bernarda Alba. Claro. Pero él en la noche, en horario de trasnoche, actuaba como titiritero. Federico García Lorca escribía las obras para títeres y para teatro, pero él no actuaba en las obras teatrales, pero sí en la tarumba, en su grupo de títeres, él era actor. Y mucha gente que escribía títeres, poetas, vieron que si esta era, el ejemplo del gran poeta Federico García Lorca,
el autor del Romancero Gitano y de tantas obras extraordinarias que el mundo entero aplaudía. Y si Federico García Lorca hacía títeres, pues hacer títeres pasó de ser un arte marginal a ser un arte de primer nivel. Claro. Y muchos titiriteros se vieron reafirmados en su quehacer, y otros que no lo eran, pero que eran poetas, empezaron a interesarse en escribir obras para títeres, y tenemos obras de altísima calidad, de Lucho Claisen, de César López Ocón, de Javier Villafañe, de Pedro Ramos, de tantos grandes escritores nuestros, que le dieron al títere una base dramatúrgica sobre la cual sustentar la actividad. Ahí está por ahí el tema. ¿Cuál es la diferencia, no a simple vista quizás para uno, del teatro de títeres y del teatro tradicional, para ustedes, ¿no? Para el que lo vive, para el actor, para... Bueno, mira, son evidentemente, se llama teatro de títeres, o sea que es teatro. Es teatro, es por el eso, mismo teatro, claro. Solo que es un teatro especializado en muñecos. Y como tal, tiene su propio ritmo. Las bases que lo rigen, las normas, las leyes que lo establecen, son exactamente las mismas. El personaje, el conflicto, la acción dramática, la evolución de la acción, todo, o sea, la estructura es la misma, exactamente. Solo que el títere tiene su propio ritmo y hay que conocerlo para poder, bueno, porque el solo hecho de que una persona tenga los brazos levantados 45 minutos te exige una síntesis. Claro. El títere es un teatro de síntesis. El conflicto se debe plantear de la manera más diáfana y clara posible desde el comienzo. Y el vínculo, cuando vos creás un personaje, ¿cómo se da ese vínculo con el muñeco que creaste, no? Bueno, precisamente en el conflicto radica la esencia del teatro. Y es parte del compromiso del creador teatral encontrar el conflicto que en ese momento pueda registrar lo que está ocurriendo en su entorno. Siempre han sido los grandes dramaturgos los que han testimoniado una época, aunque aparentemente no lo digan explícitamente en la obra, porque tanto Shakespeare como Molière, como Ben Jonson, Racine y todos los grandes clásicos tenían que escribir obras que satisfaciesen el gusto del rey. Claro. Y si no le gustaba al rey, ellos peligraban. Pero de todos modos nunca dejaban de decir lo que querían decir, encontrando la forma de establecer un conflicto que de alguna manera y en forma implícita mostrara al público la problemática que estaban viviendo ellos. Entonces, el hombre de teatro comprometido tiene que encontrar en su obra la forma de decir cuáles son las problemáticas que en ese momento está padeciendo, está adoleciendo su pueblo. Uno siempre relaciona al teatro de títeres o al títere justamente con el compromiso. Bueno, leía notas que le han hecho a tu papá y hablaba mucho de la entrega, de la pasión, de la solidaridad, del compromiso, de la vocación de servicio. Siempre aparece alguna de esas palabras. Sí, él tenía una máxima, que son 3 frases. A ver. La primera dice, la cultura para el gobierno es una obligación ofrecerla. O sea que cuando el gobierno financia proyectos culturales no son dádivas, no son favores, sino que es la obligación de todo gobierno aportar a la cultura. La otra dice, la cultura para el artista debe ser un servicio. O sea que el artista no lo veía él como un iluminado del cielo, sino como un servidor público. Y que el quehacer del artista era abocarse y dedicarse a su pueblo y a multiplicar su sensibilidad y sus conocimientos. Y la última dice que para el pueblo la cultura es un derecho absoluto logrado. Y que por lo tanto cuando no tiene acceso a la cultura debe pelear por eso. Así como pelean los barrios para el servicio de agua o de cloaca o de lo que sea, igualmente deben pelear y exigir que se les ofrezca servicio cultural, porque la sensibilidad que permite que el mundo sea más humano
aparece con el contacto y con la relación del pueblo con los artistas, no de ningún otro modo. Entonces, para el crecimiento integral de una colectividad, de una comunidad, es básico y fundamental la relación con los artistas. ¿Y qué pasa por ahí cuando el artista, porque suele pasar, es descreído o se siente que no debe ser parte del sistema, que es otra cosa? El arte es una cosa, la política es otra cosa. No, a mí no me incluyan con un... ¿Qué se puede hacer con eso o cómo uno puede, ¿no? Siempre en todo, manera. Mira, en la ciencia tú puedes ser un gran médico y curar únicamente si te pagan, o si la persona no tiene dinero ni lo miras. Esas actitudes, o ser un ingeniero que tiene un presupuesto para hacer un puente y lo hace con materiales más baratos para ganar más dinero él, y después el puente, en vez de durar 40 años, dura 10. O sea, siempre está la actitud interesada enfrentada con la actitud solidaria. Y lo que diferencia de alguna manera a este mundo en un conflicto cada vez más frontal es precisamente una visión interesada de defender los intereses económicos y financieros, y por otro lado la sensibilidad que lo que defiende son las condiciones básicas del ser humano y su desarrollo a plenitud. Siempre tendremos ese conflicto. Y cuando un artista no quiere comprometerse con nada, quiere estar solito con su arte haciendo no sé qué, sí. Yo pienso que se autodescalifica como artista. Qué interesante. Porque el artista es artista porque se debe a la gente. Lo que nos impulsa a crear es la necesidad original del hombre de no estar solo en un planeta o en un universo girando arbitrariamente. Sí, es un principio de solidaridad básico, entender que tenemos un compromiso con nuestra comunidad, con nuestro pueblo. El que no lo ve así, no sé, yo no lo puedo comprender, pero claro, tendrá sus razones. Es difícil, sí, comprender esa parte. Y hablando de, hablamos de esto del artista comprometido, del rol del artista. Venís de Venezuela, me gustaría saber cómo es el sistema allí en lo cultural y y cómo encontraste acá la Argentina, ¿no? Bueno, primero lo de Venezuela. El gobierno bolivariano, cuando asume el poder, se encuentra con que hay un pueblo olvidado, un pueblo marginado, un pueblo que pasa hambre y que muere de hambre, niños que mueren de hambre todos los días. Entonces se aboca a cubrir las necesidades básicas, elementales, como prioritarias. Y la cultura queda un poco relegada en los primeros años de la Revolución Bolivariana. El gobierno se enfoca en la alimentación, en la atención médica y en la educación, sobre todo en esas tres cosas. Y después de unos 5 o 6 años de gobierno bolivariano, empieza a verse la manera en la cual los artistas debían aportarle al sentimiento revolucionario. Nada impuesto desde arriba, por supuesto, porque siempre los gremios de artistas hemos tenido absoluta y plena libertad de acción, sino que surgía de nosotros mismos estas inquietudes para ver de qué manera podíamos aportarle a un proceso tan hermoso de devolverle al pueblo lo que es del pueblo, desde el arte. Y la gente de teatro decidimos que la manera más hermosa de estar comprometidos con la Revolución Bolivariana era poniendo nuestra atención en las cosas que nos unen, en las cosas que aportan a nuestra identidad y a nuestro, a nuestra mitología, a nuestra literatura. De esta manera no le pedíamos a los artistas que escribiesen panfletos o cosas políticamente explícitas, sino que el simple hecho de poner su atención en los personajes que nos pertenecen hace que mucha gente deje de ver
en lo que se importa, sobre todo de Estados Unidos, deje de ver los paradigmas de lo que debe ser un personaje, porque todo aquello está absolutamente manipulado para modificar las necesidades reales de un pueblo. Y nosotros poniendo la atención en nuestros personajes, estamos aportando al sentimiento de identidad que debe tener todo colectivo, todo país. ¿Y Argentina, cómo la encontraste? A Argentina la encontré muy bella. Yo me enamoro cada vez más de Argentina cada vez que vengo. Yo soy cordobés y tuve la suerte en esta oportunidad de recorrer la provincia de Córdoba de punta a punta. Nos hicieron entrevistas en Cruz del Eje y después en Altagracia y después, bueno, en diferentes lugares, ciudades de Córdoba, y me permitió ver que toda la provincia está muy hermosa, la vialidad está muy buena, todo señalizado, están, digamos, muy bien cuidadas las ciudades, y todos esos valles de Calamuchita, de Punilla, están muy hermosos y provocativos, dan ganas de volverse. Pero mi compromiso sigue estando allá, en Venezuela. Allá. Hablabas de los personajes y de esta manera, ¿no? De alguna manera de transmitir la identidad del pueblo. Háblame de alguno de tus personajes. Bueno, mira, nosotros los titiriteros siempre tenemos la desgracia de hablar de títeres para niños y títeres para adultos, ¿no? Yo tengo una visión respecto a esa problemática. Pienso que cuando hablamos de niños y de adultos no nos referimos a la edad, sino a la actitud que esperamos del público en ese momento. Porque hay muchos niños a los cuales les encantan las obras que escribimos para adultos. Y les gustan más incluso que las obras para niños. Y hay muchos adultos que disfrutan muchísimo de las obras infantiles y que tal vez no irían a ver una obra de títeres para adultos. O sea, todo esto es raro. Lo que pretendemos con la función de títeres para niños es que el niño sea parte de la acción, y el niño con sus intervenciones muchas veces hasta incluso modifica digamos el hilo de la historia. Ahora, cuando trabajamos para adultos, pretendemos que el público sea espectador, que no intervenga, que solamente se limite a observar, a escuchar y a tratar de reflexionar para que no salga del teatro como entró. Moverle la fibra interior. Sí, nosotros hemos abordado temas para adultos. Tenemos una trilogía de heroínas venezolanas que son personajes estigmatizados por las habladurías. Tenemos, por ejemplo, a Doña Bárbara, que es la malvada. Tenemos a María Leonza, que es la bruja, y Luz Caraballo, que es la loca Luz Caraballo. Y en esas tres historias, sin tratar de reivindicarlas, simplemente recreamos las historias de la vida de estas tres heroínas, porque fueron tres heroínas, y para jugar con ellas. Y han tenido muchísima aceptación en el público venezolano, porque conocen muy bien las historias. Tenemos una trilogía de varones, en la cual está Tirano Aguirre, que es el criminal sanguinario, y yo entiendo que no lo es tal. Está el negro Miguel de Buría, que su estigma es ser negro, y sin embargo es la primera revelación negra que propone una sociedad nueva. Nunca en toda América había habido una sublevación de negros que propusiera una forma social diferente a la que ellos vivían. Era simplemente combatir, liberarse y huir. En este caso, Miguel de Buría establece una ciudadela fortificada en Yaracuy, que se rige por un decálogo moral. Entonces es histórico. Y bueno, otro es Manaure, que es uno de los tantos caciques de las tribus venezolanas que sufrieron los embates de la invasión española. Pero el caso de Manaure es interesante. Cada uno de estos personajes que te acabo de mencionar representa un elemento, porque todo este compendio de obras lleva por nombre elementos en resistencia. El elemento de Doña Bárbara es la tierra,
el de Luz Caraballo es el viento, ella es andina, el elemento de María Lionza es el agua, ella es la diosa del agua, el de Tirano Aguirre es el fuego. Actualmente en el estado Lara se ven de noche los fuegos fatuos, que son como la luz mala de aquí, claro, y se le atribuyen al espíritu del Tirano Aguirre. Y Miguel de Buría es el hierro, las cadenas de los negros, y de Manaure es la roca, la piedra. Las arenillas de los médanos de Coro son el espíritu del sabio Manaure. Se diferenció de otros caciques venezolanos, que casi todos ellos eran guerreros que confrontaban con el establecimiento de los españoles, y en cambio Manaure, digamos que pactó con los españoles, con Juan de Ampíes específicamente, que era el gobernador de la provincia de Coro, pactó una relación diplomática y de respeto mutuo, y fue muy, muy exitosa esta relación, y fueron grandes amigos, y el primer matrimonio que se conoce legal entre un indio y un español es la hija de Manaure, Carirubana, con Juan de Ampíes, hijo, que se casaron. Después llegaron los huélzares, los alemanes, que la corona española estaba endeudada con ellos, y parte del pago fue la provincia de Coro, cuando llegaron los alemanes a Coro y respetaron este tratado, y comenzó otra vez la guerra con los invasores. Pero es muy interesante la forma como Manaure habla de la paz mucho antes de Mahatma Gandhi, 150 años antes, y manejaba los mismos conceptos de mantener la paz, no devolver nunca violencia a la violencia. Qué interesante, uno aprende, ¿no? Escuchando también. Recibiste la Orden al Mérito en el trabajo en su primera clase, participaste de bienales, festivales en muchas partes del mundo. Contanos, en qué estás ahora, cuáles son tus proyectos. Bueno, mira, sorpresivamente para mí, en el año 2013 se me premió con Mejor Obra Dramática por la obra de Tirano Aguirre, que fue escrita para títeres, y si se hubiese hecho en títeres seguramente no hubiera sido premiada, pero la montó un grupo teatral muy importante de allá, por lo tanto los críticos teatrales la pudieron ver y la premiaron por unanimidad, ¿no? Entonces, gracias a ese premio, un agente de cine se acercó a mí para que escribiese un guión cinematográfico sobre un personaje muy interesante del litoral guaireño en Venezuela. Y digamos que dentro de mis proyectos nuevos está Yo escribí una novela sobre este personaje y escribí 2 guiones cinematográficos sobre él. Mirá. Y se está haciendo en este momento ese trabajo. Anteayer me llegó la comunicación de este equipo de producción de que ya había sido aprobado el proyecto por el CENAC, que es el Centro Nacional de las Artes Cinematográficas, y por la Villa del Cine de Caracas. Entonces ya el 17 de enero se empieza a filmar. Y aparte de la parte dramatúrgica, me va a corresponder también lo que se llama el coaching, ¿no? Que es un término inglés, pero que tiene que ver con el acompañamiento a los actores, para que los actores entiendan cuál es, a mi modo de ver, la naturaleza de cada uno de los personajes. Y entonces esta historia nueva me tiene muy entusiasmado y está dentro de los proyectos nuevos, ¿no? Para este año. Y para Daniel, el año que viene. ¿hasta cuándo te tenemos acá en la Argentina? Mira, esta ya es la última parte. Estuve en Rosario, estuve en Córdoba, en Carlos Paz, y ahora vine a La Plata con mi querida prima, Damasita González Riesco, Di Mauro, porque ella también es Di Mauro. Claro. Y de aquí vamos a estar en Quilmes, en Buenos Aires. Sí. Y ya el día 21 parte el avión para Venezuela. Bueno, tenemos unos días todavía para disfrutar. Mañana en Plaza Mateu, Feria Artesanal, que también es el aniversario de los artesanos, cumplen 2 años en la Feria de Plaza Mateu de 1/66. Vamos a tener el placer de tener a Daniel Di Mauro. ¿Con qué obra vas a estar mañana? Bueno, yo recién te decía cuáles eran los personajes de las obras para adultos. Y para niños, las obras para niños, está también Panchito Mandefua, que es un niño de la calle,
que lo registra José Rafael Pocaterra, un gran escritor valenciano, y el cuento se llama De cómo Panchito Mandefua cenó con el niño Jesús. No es un cuento religioso ni mucho menos, pero sino que coincide que él murió un 24 de diciembre atropellado por un vehículo, pero nosotros hacemos una adaptación para el Teatro de Títeres tratando de darle otra oportunidad a Panchito. Buenísimo, entonces mañana en la plaza a partir de las 3 de la tarde, 1:66. Muchísimas gracias, Daniel, Damasita, y a todos los oyentes, porque ya nos pasamos un poquito.